Esta parte del país, el anuncio por parte del gobierno de Santiago del Estero de este, no sé si decir bono de fin de año, decirle super bono de fin de año, porque anuncian 1.300.000 pesos para la administración pública, en 3 cuotas, 500 el 5 de noviembre, otros 500 el 6 de diciembre y la última de 300.000 el 3 de enero. Es decir, que hasta el 3 de enero todos los empleados públicos de la provincia de Santiago del Estero habrán cobrado 1.300.000 pesos de bono. Lo tengo en línea a el periodista de Canal 7, Juan Marcelo Díaz. Ya lo saludamos. Juan, Daniel Quintero desde Fénix La Rioja te saluda. ¿Cómo te va? Daniel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Un gusto de saludarte a vos y a todo el equipo. Gracias por atendernos, Juan. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, contanos un poco de este anuncio que ha sido explosivo realmente. Ya Santiago del Estero nos acostumbró a esta noticia para fin de año de bonos importantes a la administración pública, pero esta vez creo que el propio Zamora se ha superado a sí mismo, ¿no? Sí, exactamente. En realidad era un secreto a voces, esto que se terminó anunciando hoy acá en Santiago del Estero, porque desde hace ya varias semanas el rumor había ganado las calles acá en nuestra provincia acerca de esta movida que estaba preparando el gobierno de Santiago del Estero. Como vos decías, algo que es muy habitual en la administración del doctor Gerardo Zamora, de un cronograma de estas características hacia fin de año. Y aún un poco más, porque si hacemos un poquito de historia muy pero muy reciente, hay que recordar que el 18 de julio, hace apenas un par de meses nada más, la provincia ya había pagado un bono de 300.000 pesos. Recordemos que el 18 de julio era una semana antes del festejo central por el aniversario de la ciudad capital de Santiago del Estero, algo que se lo había entendido en su momento, bueno, como una atención, un regalo especial, si se quiere, para la administración pública, teniendo en cuenta una semana muy especial que estaba viviendo la provincia, o la ciudad capital más precisamente. Y ahora sí, ya desde hacía ya varias semanas, o por lo menos de hace 2 o 3 semanas, el rumor había ganado la calle, había muchas especulaciones. Siempre en este tipo de casos las redes sociales ayudan en mucho a extender aún más los rumores. Se hablaba de cifras, se hablaba de plazos, se hablaba de términos, pero bueno, siempre se esperaba la voz oficial, que en este caso era la del propio gobernador de la provincia. Bueno, finalmente este anuncio llegó hoy y creo que superó las expectativas, como vos mismo decías, porque creo que ni el más optimista de los empleados públicos de Santiago del Estero imaginó una cifra de este tipo. Se habían tirado y se habían barajado muchas cifras. Hasta el 1.000.000 había llegado. Yo por lo menos personalmente te digo, Daniel, había escuchado hasta 1.000.000, pero 1.300.000 la verdad que no había escuchado, por lo menos nadie se había atrevido a una especulación de ese tipo. Y a ver, Juan, a ver si entendí, sí. Había un secreto a voces de que iba a ser importante. El del año pasado, corregime, ¿800 fue el de fin de año 2023? El del año pasado exactamente fue 800.000, recordemos que también se había pagado en 3 partes, siempre el cronograma es prácticamente similar, una parte en noviembre, una parte los primeros de diciembre, después viene el medio aguinaldo y hacia fin de año, por lo general, el 28, 29 de diciembre, ahí muy cerca de la fiesta de fin de año, el sueldo mensual. Y después, siempre un par de días antes de la festividad de Reyes, 3 o 4 de enero, siempre es la última parte del bono extraordinario, como se lo conoce a esta modalidad que ha dispuesto el gobierno de Santiago del Estero desde hace ya varios años. Juan, y como te decía, sí, recordar lo que te había dicho recién, un pago extra el 18 de julio que había sido de 300.000 pesos. Juan, escúchame, acá en La Rioja te cuento la realidad. Acá festeja la administración pública 50.000 enchachos o 70.000 enchachos, que es la cuasi moneda que ha instrumentado la provincia. La conozco, sí. La pregunta, Juan, es que nos hacemos todo acá, es ¿cómo hace Santiago del Estero para anunciar 1.300.000 pesos de bono? ¿Cómo hace? Uno entiende que en este tipo de casos hay que ver lo que ha sido el manejo administrativo que ha tenido el gobierno del doctor Gerardo Zamora. A ver, podrá tener
muchas críticas y seguramente habrá algún tipo de interpretación especial de acuerdo al análisis que se haga, porque seguramente si tomas a parte del arco opositor que tiene Santiago del Estero, seguramente se va a decir que que los sueldos son muy bajos, que el básico de la administración pública es muy bajo, que se debería actualizar por ese lado y a lo mejor no con un bono extraordinario de estas características. Hay que ver también el nivel de recaudación propia y también el nivel de coparticipación que ha tenido Santiago del Estero en los últimos tiempos. Y recordemos que los envíos de fondos de coparticipación que son automáticos todos los días por goteo, sí, y que tienen que ver con un último periodo en el que la inflación ha sido muy alta, por ende la carga impositiva para los contribuyentes en todo el país ha sido muy alta, y eso después se traduce de manera sistemática y directamente proporcional en fondos de coparticipación. Obviamente en esto también tenemos que ver que la administración del doctor Gerardo Zamora ha sido muy prolija en lo que es la inversión en obras públicas, que mientras se trabajó en conjunto con la Nación, por lo menos hasta el 10 de diciembre del año pasado, hubo obras públicas en las que la provincia participaba a lo mejor con un porcentaje en mucho el 50%. Eran obras que se hacían mitad y mitad con la Nación, sí, 70 y 30 Nación y provincia, y ahora todo eso ha quedado paralizado, teniendo en cuenta el contexto nacional, el cambio de administración y este tema que es común a todas las provincias, la falta de inversión nacional en obras públicas. Bueno, entiendo que sumado todo eso, la administración prolija de los fondos que ha tenido la administración del doctor Zamora hace que se pueda llegar a una medida, a una modalidad de estas características, que recordemos no es algo de ahora, viene desde hace mucho tiempo. Recordemos el doctor Gerardo Zamora va por su tercer mandato, más los 2 mandatos de la doctora Claudia Ledesma de Zamora, de su esposa, hoy senadora nacional, con lo cual estamos hablando que desde el año 2005 es una modalidad que se ha mantenido durante mucho tiempo, y esta proyección es lo que ha permitido, por ejemplo, llegar a instancias de este tipo. Vos recién me decías, Juan, que la oposición puede quejarse de el básico que tiene, pero a ver, sí, ¿de cuánto es el básico de la administración pública de Santiago del Estero? Y ahí, ahí sí tienes que ver, hay distintos escalafones, tienes el empleado público que cumple funciones en determinados organismos, que tiene un básico, la policía de la provincia que tiene otros, los docentes que tienen otros. Pero si tuvieras que hacer un promedio, Juan, más o menos. Y yo creo que estamos en los 420.000 pesos aproximadamente. Si mal no recuerdo, que ha sido el último aumento que 420 o 480.000 pesos, que es lo que había fijado con el último aumento que se había anunciado a esta misma altura del año pasado para todo este año 2024. Está. Juan, estoy leyendo que también, además de este bono extraordinario, que se cobra el martes 5 la primera cuota, ¿no? Exactamente, sí, la próxima semana, sí, la primera cuota de 500.000 pesos. A ver, el martes que viene ya el empleado público santiagueño va a tener 500 lucas en el bolsillo. Exactamente, recordemos que entre ayer y antes de ayer ya se pagaron el sueldo mensual, y la próxima semana esta primera parte del bono extraordinario de 500.000. Y además, estoy leyendo, además está previsto el pago del sueldo anual complementario sin descuentos para el día 20 de diciembre. Exactamente, claro, sí, es parte también de los anuncios, y cuando se habla de esta modalidad de sin descuentos, estamos hablando de que hay muchos trabajadores de acá de Santiago del Estero que tienen relación directa con empresas, con tarjetas de crédito, a lo mejor con préstamos personales. En eso también se trata de que el sueldo anual complementario vaya directamente al bolsillo de los trabajadores sin pasar por ese filtro que a lo mejor les puede mermar en mucho parte de ese poder adquisitivo. Juan, el gobernador Zamora es de extracción radical, ¿sigue perteneciendo al municipio radical o ya es una cosa que se alejó definitivamente del municipio radical? No, de hecho vos si hablas con el doctor Gerardo Zamora te va a decir que él nació y va a morir de la Unión Cívica Radical. Después podrá tener algún tipo de acercamiento o no con algún otro sector político, pero de hecho el Frente Cívico por Santiago del Estero, cuya cabeza es el doctor Gerardo Zamora, es una confluencia de partidos entre la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista. Bien, pero Zamora es radical. La pregunta, de Juan, la Unión Cívica Radical, sí. Juan, la pregunta es, ¿en algún momento Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero,
y de origen radical, él mismo lo dice. ¿Vos te enteraste que haya querido ser presidente del partido radical? No. De hecho, la Unión Cívica Radical en nuestra provincia, como partido orgánicamente formado, está intervenido desde hace ya mucho tiempo. Pero, a ver, la situación política del radicalismo en nuestra provincia, si bien es cierto, hoy existe como... No, Juan, pero yo digo, cuando apareció Lustó, ¿no?, que termina siendo el presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, ¿Zamora en algún momento mostró intenciones de disputarle a Lustó la presidencia del radicalismo o nada? No, en ese sentido no. Yo la verdad no lo he escuchado nunca y me parece que tampoco tiene una aspiración de esas características. Juan, muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo está el clima? Contando algo más de Santiago. Como la Conversaba recién justamente con Urias, con tu productor, similares condiciones a los que pasó anoche en la provincia de La Rioja. Aquí también hemos tenido una lluvia muy fuerte después de días de muchísimo calor, una lluvia muy fuerte que de hecho ha traído algunas consecuencias lamentables como caída de árboles, caída de postes, pero nada grave. Y hoy sí ya tenemos un día mucho más templado. En algún momento te voy a llamar para que me cuentes algún detalle de lo que fue la vida de Urias en Santiago del Estero, ¿no? Porque la mantiene muy en secreto y nos interesa saber qué hizo en Santiago del Estero, por el cual no puede volver aparte, ¿no? Me dicen que tiene prohibida la entrada, no sé si así. Te manda saludos, Urias, Juan. Él sabe que mientras quiera venir a Santiago del Estero, aquí tiene un amigo, así que no hay ningún problema. Te manda saludos el Urias, Juan. Por favor. Gracias por atendernos y felicidades si no vuelvo a tener un contacto contigo. Por favor, ha sido un gusto, ¿no? Y como siempre estoy a disposición de ustedes. Gracias, Juan. Que anden muy bien. Juan Marcelo Díaz, periodista Canal 7. Canal 7 que solía ver yo cuando era chiquitito. Cuando era chiquitito. Estamos hablando de... Año 80. Año 80 y pico. ¿Todavía estaba en blanco y negro? Sí, teníamos